buenas tardes. Hoy es viernes 30 de abril y me da mucho gusto saludarlos en la UNAM Responde, este espacio universitario que seguimos haciendo para ustedes y junto con ustedes. Recuerden que seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios y desde este espacio pues intentamos atenderlas siempre de la voz de nuestros especialistas y de la comunidad universitaria en beneficio de nuestra universidad y de la sociedad en general. Sabemos durante los últimos días que pues las olas de contagio se han movido muy rápidamente y a veces resulta difícil controlarlas, principalmente en los países más pobres, como sucede actualmente con India, quien ha registrado hasta más de 300,000 nuevos contagios positivos por COVID-19 en un solo día, lo que dificulta, por supuesto, la distribución de oxígeno. No hay camas en los hospitales. Además, recientemente pues también vivieron un sismo, situaciones que se complican, como les decía, en los países más pobres, pero la pandemia afecta de muy distintas maneras a todo el mundo y por ello es importante voltear a ver lo que sucede en otras partes del mundo. Con este objetivo, el día de hoy platicaremos con el maestro en Ciencias Sociales Miguel Ángel Gutiérrez, quien es miembro del Comité Noruego de Solidaridad con América Latina. Es una organización que se dedica pues a analizar las distintas problemáticas que suceden en nuestro país y se trabajan desde allá. Y como lo hemos hecho también en algunas otras ocasiones, pues le preguntaremos acerca de cómo se ha tomado, cómo se ha vivido la situación de pandemia por parte de la sociedad, por parte de las autoridades en este país. Así es que, ¿cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Buenas tardes aquí en la UNAM Responde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues gracias a ti por acercarnos a distintas realidades y a distintas formas de entender la pandemia, pero también otras problemáticas que se vivían antes y que se siguen arrastrando e incluso se hacen más evidentes con este confinamiento y con esta crisis de salud. Lo primero que me gustaría que nos platicaras, Miguel, es qué es el LAG Noruega, un comité noruego de solidaridad con América Latina. ¿En qué consiste, cómo trabajan y cuál es tu trabajo en este organismo? Sí, así es, ¿no? Es un grupo, una organización que se fundó en los 70s a base de la migración de Latinoamérica, especialmente Chile, Nicaragua y El Salvador, con respecto a Pinochet. Lo que sucedió en esa época, se creó esta organización con una intención de solidaridad con Latinoamérica. Y esto pues se ha llevado trabajando muy bien con base al voluntariado desde ese entonces. Entonces, la intención realmente que tiene la organización es en esparcir la información, los tratos que Noruega tiene en Latinoamérica, ya sea de inversión o de fines políticos. Y esto es a base de apoyos, movimientos en las luchas por la democracia, la igualdad o la paz en estas regiones y tratando de esparcir la información en Noruega. Esto teniendo una base, más que nada, como lo dije, teniendo contactos con organizaciones ya sea en Noruega o en Latinoamérica. Y pues lo más fundamental para nuestra organización, o la parte también romántica, es que pues trabajamos en base a brigadas de jóvenes que se envían a Latinoamérica y viven ahí realmente con organizaciones campesinas o movimientos políticos o sociales y viven ahí 3 meses y después regresan a Noruega a darnos información realmente de cómo vivieron y posteriormente vienen brigadas de Latinoamérica y ven cómo trabaja la agricultura y la política aquí en Noruega también. Entonces, la organización realmente se trata más que nada en... Sí. No, termina, por favor. Ok, entonces por medio de esto nosotros tratamos de enfocar cuáles son los tipos de contratos que tiene Noruega, ya sean económicos o políticos en Latinoamérica, y entonces ya directamente de esto vemos que ellos de cierta manera pueden destruir y afectar la naturaleza y el medio ambiente, especialmente en regiones indígenas en Latinoamérica. Y entonces ya se ven desplazamientos y se ve como pues igualmente pisotean los derechos de la gente y realmente lo que se quiere es que, pues como Noruega lo tuvo en su momento, que se respetara a los indígenas de aquí, que eran los Amis, pues que se les dé el mismo reconocimiento y el mismo respeto a los indígenas de Latinoamérica.
Pues un trabajo Eso es que más que parece nada lo fundamental un de la trabajo que parece organización. complicado y más quizá cuando se hace a la distancia y cuando se tiene de entrada pues realidades tan distintas en Noruega y en los distintos países o en las distintas comunidades aquí en América Latina. Miguel, además de mirar a ver, de voltear a ver al otro, de mirar esas realidades, trabajan, nos dices, tienen voluntarios que van y vienen y comparten experiencias. ¿Qué se hace con este trabajo? Es decir, después de este primer contacto, ¿qué sigue? ¿Cómo trabajan y cuáles son quizá los beneficios o los resultados que han logrado a lo largo ya de todas estas décadas con la organización o a través de la organización? Bueno, pues se trata principalmente de recolectar información y esparcirla y pues estar en un enfoque de contra el imperialismo, el fascismo y el neoliberalismo que está afectando a Latinoamérica. Entonces ya en base de esto se hacen análisis políticos y geopolíticos en los que nosotros nos damos cuenta realmente, ok, y Noruega tiene ciertas inversiones en soya, en eucalipto, minería en Brasil, pues específicamente una que se llama Hydro. Entonces ya vienen estos jóvenes después de hacer el análisis, ya después de haber estado allá, se hacen comparaciones y estudios aquí y se da cuenta uno que pues estas inversiones vienen de los fondos petroleros o de los fondos de las pensiones de aquí de Noruega. Entonces realmente por ley pues esos fondos son de la gente. Entonces ya tenemos la oportunidad de podernos manifestar y exigir o que se haga de una mejor manera estos movimientos o inversiones o que realmente las quiten. Entonces, sí, pues un gran triunfo que tuvo la organización fue que la empresa Hydro, pues realmente cerró su minería en Brasil, que estaba pues afectando toda la población y la ecología de ahí. Miguel, quizá todas estas prácticas son situaciones que se vuelven parte de la vida cotidiana en distintos países de América Latina con respecto a lo que nos mencionabas, la minería, la agricultura. ¿Cómo ustedes desde Noruega identifican estas problemáticas? ¿Cómo se acercan a ellas? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se empapan para tener, un panorama amplio de lo que se está viviendo aquí y entonces poder abordar estas situaciones e intentar solucionarlas? Sí, tenemos muy buenas cooperaciones con otras organizaciones, tanto en Noruega como en Latinoamérica e internacionales también. Entonces, en base a esto, pues tenemos algunos pactos, tenemos observadores también, por ejemplo, cuando van a haber elecciones, pues por ley deben de haber observadores y hemos tenido la oportunidad de que el AC a veces pueda cumplir como un observador. Entonces, nosotros trabajamos constantemente en hacer redacciones y obviamente pues en manifestarnos junto con ellos. Entonces, teniendo el contacto con ellos, pues tratamos de hacer estas campañas o estas luchas para lograr por lo menos esparcir información, porque pues lo malo sería quedarnos callados. Miguel, son muchísimas las situaciones y son muchos los temas seguramente en los que ustedes están abocados, como la migración, la agricultura, la minería, la diversidad, la paz. ¿Por qué no nos compartes algunos de los casos más recientes que han tenido, en particular con México y con algunas otras regiones de nuestro continente? Pues obviamente como ustedes vieron y ya hablando un poco también acercándonos a la pandemia, pues sabemos el golpe de estado que pasó en Bolivia. Entonces, pues nosotros estábamos trabajando muy cercanos a ellos desde que realmente se viera que pues se dieran unas elecciones positivas para el pueblo y que pues todos trabajaran bien, pero por mucho de esto pues nos obstaculizó un poco nuestro trabajo. Pero afortunadamente, como te digo, con las cooperaciones que tenemos se lograron enviar o cooperar con otros observadores y pues se logró estar en Bolivia. Se trabaja muy de la mano con lo que era el Latin American Llamas, que sí le decimos aquí, pues esta corriente que venía desde Chile, Argentina y México con el feminismo y para tratar de cambiar la constitución en Chile. Y pues todos estos movimientos realmente que eran gigantescos, que la pandemia pues realmente no lo paró, ¿no? Y en México pues llevamos muchos años cooperando con los zapatistas. Para mí sería importante decir con los zapatistas de la manera organizacional, haciendo un intercambio cultural y de ideas pues con
cómo ellos se manejan con, con los principios del caracol y cómo es el feminismo con los zapatistas. Sabemos que los feminicidios en México han sido grandísimos y realmente los zapatistas han realmente logrado que pues el feminicidio casi no exista en sus regiones, cosa que pues también es importante para nosotros marcarlo y aprenderlo y también esparcir esa información con otros grupos. Y como te mencionaba, pues nosotros enviamos estos estudiantes por brigada y pues llegan y se meten ahí como observadores y haciendo prácticas con estos grupos y otros grupos campesinos más al sur de Latinoamérica. Y en Colombia últimamente pues se ha trabajado mucho, pues por lo menos esparciendo información de lo que le ha sucedido a los activistas, ¿no? Colombia es el país con más muertes o homicidios o desapariciones por activistas en pro del medio ambiente. Eso es un poco de lo que la organización realmente trata de trabajar más. Pues, mucho, como te mencionaba, contra del neoliberalismo y el imperialismo, que es, pues no es más que un déjà vu en Latinoamérica, pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar en diferentes regiones. Se dice por ahí la historia es cíclica y se repite. Lo importante, quizá uno de sus objetivos principales es acercarse a la organización de todos esos grupos, acercarse a la esencia, a la vida cotidiana y no solamente como movimientos con respecto a la migración, a las luchas sociales, al feminismo. Miguel, son muchos los retos que se tienen desde allá y me gustaría preguntarte para ir terminando pues la entrevista, además de ya nos decías las afectaciones que han tenido con la pandemia. ¿Cuál es como un poquito la fotografía, la imagen que se tiene, el balance a raíz justamente de la pandemia, cuando se ha vivido de formas tan distintas en Noruega, por ejemplo, y en distintos países pues desarrollados de Europa, a diferencia de lo que sucede en los países más pobres, principalmente de América Latina? Sí, pues la diferencia es abismal, Noruega es un país socialista que realmente se tiene la suerte de tener apoyos sociales en que pues, sí existe la pobreza y sí la gente pues también sufre, pero hay niveles diferentes y como se ve en Latinoamérica, pues sencillamente en Honduras se está haciendo una nueva oleada de migración con respecto a el coronavirus. Se dice que ha hecho un retroceso de 10 años en pobreza, que realmente es muchísimo en Latinoamérica. Entonces, se ve muy complicado, pero realmente también es importante decir que pues todos lo tienen complicado. Noruega también ha perdido económicamente y ha perdido muchos empleos. La fortuna de que tiene una economía diferente, pero sí se ha visto afectada y pues nosotros nos vimos afectados como organización también, que hubo un recorte presupuestal, pues que también no hemos podido realizar viajes. Entonces nos ha bloqueado bastante también a nosotros. Sí, claro, la pandemia pega a todos, pero pega de muy distintas maneras. Para entender o tener un poquito más claras estas diferencias, Miguel, me gustaría que nos platicaras acerca de las medidas que se han tomado en Noruega para evitar los contagios con respecto al número de casos. El número de habitantes también es mucho menor, por ejemplo, a los 126 millones de habitantes que habemos en México, respecto al número de decesos, en fin, un poquito cómo ha sido la situación con respecto a las medidas que se han ido aplicando por parte de las autoridades y cómo se han tomado por parte de la sociedad y de la población. Pues yo creo que por parte de la sociedad es aplaudible, la verdad. Es una cultura que sí ha tratado de respetar las medidas que ha puesto el gobierno y el gobierno pues no ha hecho de lo mejor tampoco. Ha fallado también, ha abierto las fronteras, ha abierto vuelos internacionales, también que han afectado a lo que se refiere a la pandemia. Yo tengo la fortuna de vivir en una ciudad que somos 50,000 habitantes y es una de las más grandes de Noruega. Entonces es mucho más práctico tener un control y pues se hacen controles de las cepas y se dice, ok, si es el virus sudafricano, pues hay que tener más cuidado y se les pone en cuarentena, y si es otro, pues se les dice que no salgan de su casa. Al viajar te piden la prueba obligatoria por menos de 24 horas. Si vienes de viaje, pues te tienes que ir a un hotel de cuarentena también.
que pues si la población está viajando y no es por necesidad, pues también tienen la obligación de pagarlo ellos, ¿no? Entonces se tienen que ir a un hotel y ellos tienen que tomar los gastos de esta cuarentena. Y pues a medidas locales, pues igual se han cerrado restaurantes, la venta de alcohol se ha cerrado también. No en el monopolio, porque aquí la venta de alcohol por tienda es un monopolio, pero los restaurantes sí tuvieron que cerrar las ventas de alcohol. Las preparatorias y universidades cerraron. Tienen la fortuna de que pues la tecnología aquí casi todos tienen acceso a ella, entonces ha sido un poco práctico también. Y algunos casos positivos, los resultados de hacer estas cosas pues con el Zoom o cosas de manera más tecnológica. Pero se ha tratado de mantener abierto lo que son jardines de niños y primaria, pues también pues para que los niños estén activos y como protección a los niños y a las familias también, pero de una manera económica también, porque pues, si lo cierran, pues la gente no iría a trabajar. Sí, como bien dices, pues el impacto se vive en muy distintos niveles, pero como también pues te escuchamos, las realidades son distintas, las condiciones eran distintas antes de que el virus del SARS-CoV-2 llegara a nuestras vidas y se afrontábamos de muchas maneras. Y bueno, para terminar esta entrevista ya no nos da tiempo de escucharte de nueva cuenta, pero es importante resaltar que todos estos trabajos, no solamente con la pandemia, sino que se hacen dentro del Comité Noruego de Solidaridad, tienen que ver sí con muchos temas de diversidad, de migración y demás, pero están centrados básicamente en temas de derechos humanos y de humanismo, un tema pues que nos ha venido a recordar la pandemia, la importancia de ser solidarios y empáticos con el otro, con los otros. Miguel Ángel Gutiérrez, miembro de este comité noruego, fuese también ya director y ahora estás trabajando en otros temas relacionados con la migración indígena. Importante este trabajo que se realiza desde Noruega para voltear a ver estas realidades. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muy buenas tardes. Gracias. Pues está ahí la página que ha estado apareciendo para podernos acercar a los trabajos que realizan constantemente esta organización a través de los voluntarios que viajan a varios países de América. Y bueno, es viernes, tenemos nuestras recomendaciones de cultura y bueno, siempre hay formas de activar nuestra mente y nuestro cuerpo. Enseguida les presentamos solamente dos de ellas que nos presenta Cultura UNAM en casa. Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, nos invita a mantenernos activos, ocuparnos de nuestro cuerpo y nuestra mente y tener las bases necesarias para saber cómo alcanzar una vida en bienestar. A través de la visita guiada Salud, Vida en Equilibrio, puedes aprender sobre los factores que involucran a tu salud, hábitos y alimentación, así como conocer esas prácticas y actividades que pueden deteriorarla día con día. Lograr ese equilibrio puede ser más fácil de lo que te imaginas. Acércate y entérate cómo alcanzar el estado ideal para ti y tu familia, uniéndote a este recorrido en compañía del doctor Paolo Alberti Minuti, especialista en medicina interna y ciencias médicas. Al adquirir los accesos para este recorrido, estás ayudando además a que este museo interactivo se renueve mientras abre sus puertas para seguir recibiendo a curiosos de todas las edades. Hablemos ahora sobre arte digital y tecnología. La Casa del Lago de la UNAM organiza el seminario Transdigital, Máquinas y Poéticas en el Arte desde México, una propuesta que nos acerca a ese concepto para ayudarnos a entender la producción, la circulación y la recepción artística en nuestro país. En este encuentro se abordan temas relacionados con las distintas tecnologías, los medios y los ambientes digitales. Se plantean preguntas sobre qué son, cómo funcionan y cómo los artistas pueden liberarse de ideas y formas de producción convencionales para transformarse y promover prácticas creativas a partir del análisis del camino andado en la era digital hasta llegar a nuestros días. Este seminario virtual es impartido por Jesús Fernando Monreal, doctor en Historia del Arte y maestro de Filosofía por la UNAM. No te lo pierdas este 5 de mayo.
Además, este viernes también se estrena en la Cineteca Nacional y en pantallas comerciales de toda la República una película con esencia universitaria. Se trata de La diosa del asfalto, dirigida por Julián Hernández, un egresado del CUEC, que ahora sabemos ha cambiado el nombre a la ENAC. Así que una recomendación para reactivar también la industria cultural en nuestro país. Y bueno, es momento de ir a conocer la continuación de la historia que nos ha estado presentando Flavio desde San Juan Chamula. Vamos a conocer y acercarnos a las realidades de los artesanos del sureste de nuestro país. Nosotros no, la verdad no lo creemos de que haya COVID. No lo creemos. Aquí todos Sinacantán no lo creemos, no. Por lo que es tradición, aquí nuestro patrón acá en Sinacantán, digamos San Lorencito, los protege en todo. Por eso a veces vienen a visitarlos, vienen los turistas y para que lo vengan a ver. Aquí no tenemos cerrado las puertas, ni las carreteras, ni nada, ni usamos cubreboca, por lo que no hay COVID acá en Sinacantán. Hola Rosa, buenas tardes a todos en el estudio. Como verán, todavía continúo mi viaje por Chiapas. En esta oportunidad me encuentro en Sinacantán, que significa tierra de murciélagos. Vine a conocer a Andrea. Andrea es una mujer especialista en textil que tiene una tienda en su casa con su familia y su padre es un líder espiritual en la región, y quiero platicar con él para que nos cuente cuál es su visión del COVID, que venimos de Chamula donde la gente nos contaba que no creen en el COVID. Me parecía muy interesante también conocer la parte espiritual, la visión espiritual de esta enfermedad en estos pueblos. Es el altar. Aquí está el altar, aquí está el Cristo, Cristo, las flores, todo, y el Señor San Juditas, la Virgen y la veladora. ¿Y ese altar para qué es? Para que nosotros tengamos la, digamos, la imagen del Jesucristo, de la Virgen. Es una creencia que tenemos acá en Sinacantán. ¿Pero por qué no usas cubrebocas? Porque no hay COVID acá en Sinacantán. No hay nada de enfermedad. ¿No Aquí todos los médicos tradicionales llegan a cada cerro 3 veces al año a poner velas y veladoras. Y así lo tapa todas las enfermedades. Y cuéntanos un poco quién es, para la gente que no te conoce, quién es tu papá y qué es lo que hace. Mi papá es médico tradicional, se llama José Joaquín, y aquí en Sinacantán es conocido. Es que ahorita no está, se fue en un cerro a poner vela y por eso no está aquí. Si estuviera aquí ya lo vieran cómo barre, cómo limpia y cómo lo saca todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, todo eso, sale todo, el mal, todo eso. Y ahora yo vengo de Chamula y ninguna persona usaba máscara y nadie cree que existe el COVID. Allí no creen también. Allí no creemos. Aquí, tanto como San Juan Chamula y tanto como aquí en Sinacantán, no creemos nada. Sí, no creemos que hay COVID, que hay enfermedad, que vienen las enfermedades. No. ¿Y tú no, sí no llega. ¿No conoces ningún caso? No llega. ¿No conoces ninguna persona que se murió? No, aquí no. Y contanos, ¿cómo es eso de las velas? ¿Qué es lo que hace tu papá exactamente? Mi papá, sí, pues pone sus velas. Sí, lo que él lo siente en la sangre, pone sus velas. Sí, le dice así, digamos, lo pulsa la sangre y le dice cómo es la enfermedad, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita y qué vela y qué veladora necesita. ¿Y tú nunca te has hecho un test de COVID? No. ¿Y nunca tuviste síntomas? No. ¿Y no. ¿Y no tenés miedo? No. ¿Y recibís a tus clientes sin sí, cubrebocas? Sin cubrebocas, yo aquí los recibo. Sí, nada más Diosito está allí que nos va a proteger. Él todo lo sabe. Sí. ¿Y tú que eres más joven, qué piensas? No. ¿Tú qué opinas? Pues igual como dicen. ¿Sí? Sí. Aquí nunca usan cubrebocas. ¿Y no te da miedo? No, ¿cuál miedo? Aquí no hay miedo. ¿Por qué? No hay enfermedades, pues. O sea, ¿tú no crees que hay enfermedad? No. Aquí los curanderos son más fuertes que las pastillas. Ah. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí, aquí sí. Aquí sí. Aquí digamos los curanderos aquí ni la pastilla más fuerte, los curanderos, como dice él, de las pastillas, Dios, nada. Los curanderos son más fuertes. Y nosotros aquí en Sinacantán tomamos el posh. Ah, ¿qué es el posh? El posh es lo que... A ver, lo que ¿me mostrás? Es miren. Es el posh. Esto es el posh. Tomamos una copita, pero de lleno.
Y cada festejo que tengamos, digamos, un bautizo, una boda, lo que sea, lo tomamos unas 10 copas. ¿10? 10 copas y con eso no hay COVID. Ujú. O sea, el POSH mata al COVID. Ajá, el push mata el COVID. ¿Tiene Facebook o una red social? Tengo Face, de WhatsApp. ¿Cómo es su Facebook? Juan Andrés. Ok. Chao. Adiós, que les vaya bien. Adiós. Aquí los esperamos. Mañana o pasado si va a venir. Adiós. Adiós. Hay tanto que aprender, que escuchar sobre los saberes, las prácticas de nuestras comunidades indígenas, el por supuesto no tener miedo, pero también recordemos seguir atendiendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos para evitar los contagios y también los decesos por COVID-19. Y con estas historias terminamos un programa y una semana más aquí en La UNAM Responde. Agradecemos a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Seguimos leyéndonos a través de nuestras redes sociales y también los números de WhatsApp. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes en La UNAM Responde. Adiós.